Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y lo primero voy a empezar con un comentario que había ayer en el vídeo de esta persona que decía que ha empezado este mes, que ha comprado 8.000 euros en Bitcoin en Trade Republic. Dice, espero no haberme equivocado. Objetivo llegar a tener 0,1 Bitcoin solo como inversión, como plan de ahorro. Pues me parece muy bien que compre como plan de ahorro, que intente llegar a 0,1 Bitcoin. Está muy bien, ¿vale? Pero dice que ha comprado en Trade Republic y yo le respondí, para que sepáis, que en Trade Republic la comisión es mucho más grande que si compráis en cualquier exchange de los que tengo ahí puestos. Si los tengo ahí es porque confío en ellos, porque los he estudiado y porque son los que cumplen más o menos con los requisitos que debería tener, en este caso, un exchange de criptomonedas, ¿no? Hay un vídeo en el que explico los requisitos que tiene que tener un exchange, entre ellos muy importante la liquidez, las comisiones bajas, que no haya horquilla entre precio de compra y precio de venta, porque en algunos sitios te dicen, no hay comisión. No, no hay comisión, pero luego la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es el 1% y esa es la comisión, ¿no? Pues en estos que os digo no hay diferencia entre el precio de compra y de venta, nada más que lo mínimo, un céntimo o lo mínimo, vamos, el último decimal. Y hay liquidez enorme, ¿no? Y cumplen con esos requisitos más que de sobra todos esos que tenéis ahí el link. Por eso, fijaros la diferencia, se lo comenté en la respuesta, de haber comprado esos 8.000 euros en Trade Republic, que pagó una comisión de 82,5, porque en su propia página web, si entráis, pone que la comisión por comprar y vender Bitcoin es 1,03%, más un euro que no lo he sumado ahí de base, que tienen 1 euro de mínimo, con lo cual incluso compras periódicas, si haces cantidades pequeñas, te perjudica, porque si pagas un mínimo por cada operación de 1 euro, si compras de 100 en 100, ya estás pagando un 1% solamente de la comisión fija, más el 1,03, estás pagando un 2,03%. O sea que es una barbaridad comparado con lo que cobran otros exchange como Binance, como Bitget, como Bybit, como KuCoin, que tenéis ahí el link y que os digo que son líquidos, lo suficientemente líquidos, y cobran 0,10 de comisión, 0,10%, que en este caso con los 8.000 que compro serían 8 en vez de 82. O sea, te han cobrado 10 veces más comisiones, por 10. Creo que es suficientemente importante como para tenerlo en cuenta, ¿no? No solo eso, sino que encima con los links estos del canal tenéis un descuento. O sea, ni siquiera es el 0,10, es un poquito menos. Porque en algunos te descuenta un 20%, un 15%. Ahí tenéis en la descripción cada uno lo que se descuenta, ¿no? Y tenéis varios para elegir. Tampoco, si no os gusta uno en concreto, tenéis 3 o 4. O podéis diversificar, ¿no?, entre varios, que es lo recomendable. Pero ya digo, o sea, si vais a entrar en el mercado de criptomonedas, entrad a través de lo que es más barato y lo que es más popular, ¿no? O lo más conocido, lo más líquido, lo que cumple con las condiciones más interesantes para operar en el mercado, ¿no? Que son estos exchanges que os estoy diciendo, ¿no? No están ahí puestos de casualidad, no son el exchange número 69 porque me han llamado y me han dicho que me dan una gran comisión, no. Si yo hiciese eso, si fuese a los que más comisión me dan, tendría todos los exchange del puesto 100 para abajo, que son los que te dan el oro y el moro porque les hagas publicidad. Pero no, ahí están los más importantes, ¿vale? Así que antes de empezar, miraros un poquito dónde tenéis que comprar los Bitcoin para no cometer errores, ¿no? Desde el principio, ¿no? Bien, eso es lo que quería comentaros del comentario este de ayer. Bueno, y ahora vamos un poquito con el resto de cosas. Tenemos al mercado que rebotó en el día de ayer, pero hoy vuelve a retroceder un poquito. Tiene ganas de corregir, pero como no hacen más que salir noticias importantes de gente que está comprando, que ahora las iremos a ver, y encima la bolsa tampoco corrige, pues no ayuda a nada, porque si la bolsa hubiese corregido ayer, seguramente Bitcoin hubiese ido un poquito más para abajo, pero como la bolsa se dio la vuelta y acabó en positivo, pues al final Bitcoin también, apoyado en todas las noticias positivas que hay en torno a Bitcoin, pues acabó subiendo, ¿no? De momento tenemos al SP500 subiendo un 0,21% en el día de hoy, el futuro del Dow Jones subiendo un 0,25% y el DAX alemán subiendo un 0,76% en máximo histórico también, o sea, no en máximo de intradía, porque aquí hizo una mecha por encima de este nivel, pero prácticamente nos estamos acercando a ese nivel y podemos incluso superarlo en el día de hoy. Creo que las bolsas tienen que corregir, ya lo he dicho durante los últimos días,
ya sabéis que las cosas no llegan inmediatamente. Desde que subimos a esta zona, los 5.890, dije que, bueno, estamos en una zona en la que puede entrar una corrección importante en el corto plazo. Veremos a ver qué excusa se buscan. Y Bitcoin también debería corregir algo en el corto plazo, pero bueno, ya digo, están saliendo constantemente noticias de empresas que compran, como las que os voy a comentar ahora, y eso hace difícil que se den estas correcciones, ¿no? Por ejemplo, está saliendo estas noticias que 14 estados de Estados Unidos informaron de una exposición de 632 millones de dólares en MicroStrategy para el primer trimestre en fondos publicados de jubilación y del Tesoro. Un aumento colectivo de 302 millones de dólares en un trimestre. O sea, este último trimestre, bueno, el primer trimestre de este año, que es cuando se ha presentado el informe, habían aumentado un 44% sus tenencias en MicroStrategy. Es decir, aunque no se hayan aprobado las leyes de reserva estratégica de Bitcoin por parte de los estados, lo están, digamos, puenteando, comprando MicroStrategy. Mientras no sea legal acumular Bitcoin, están acumulando MicroStrategy, que es casi, bueno, casi lo mismo iba a decir, es incluso apalancarse a comprar Bitcoins, ¿no? Así que digamos que se están puenteando la ley. Como es una acción y nadie te impide que compres acciones, pues compras acciones, pero en realidad ya sabemos a lo que estás haciendo cuando compras MicroStrategy, ¿no? Estás comprando Bitcoin indirectamente. No es directamente, pero vamos, has tomado una decisión de comprar esa empresa no por su gran actividad empresarial en su sector, sino porque tiene un montón de Bitcoin, ¿no? O sea que aquí nos está diciendo claro por dónde van los estados. Los estados quieren tener exposición a Bitcoin, sea como sea, directa o indirecta. Evidentemente es mucho mejor si aprueban las reservas directas de Bitcoin y tienen su propia autocustodia, pero mientras no se aprueben, pues lo puentean de esta manera. Pero la realidad es que están comprando Bitcoin. Indirectamente, pero están comprando Bitcoin. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos esto. Una empresa pública que se llama Coinsilium Group ha emitido 1,25 millones de libras para comprar Bitcoin como tesorería. No es mucho, pero ya digo, suma todo, o sea, suman las pequeñas y las grandes. También tengo otra aquí noticia de una empresa, en este caso qatarí, a ver dónde la tengo, una cadena de restaurantes qatarí con sede en Bahrein, perdón, de Bahreiní, que me he equivocado, no es qatarí, una empresa bahreiní de restaurantes adoptó una estrategia de tesorería basada en Bitcoin también. Es una empresa también que, bueno, no es muy grande y que ha comprado 5 Bitcoins. No es mucho, pero dice que va a seguir acumulando porque va a seguir la estrategia de Michael Saylor, la estrategia de Strategy, con lo cual, bueno, es una empresa que genera unos beneficios y que poco a poco irá comprando Bitcoin. Ya digo, hay en diferentes escalas, habrá empresas más grandes, empresas más pequeñas, también hay una empresa textil china que está comprando Bitcoin y que también lo ha anunciado recientemente, así que bueno, sin más, sigue el proceso. Entonces, con ese proceso, las correcciones se hacen difíciles y solamente se producen pues por movimientos técnicos muy rápidos, por movimientos de la bolsa que también pues pueden hacer que pues eso, que haya un poquito de incertidumbre en el corto plazo y haga que caigan los precios puntualmente. Pero como hay tantos compradores queriendo tomar una posición en Bitcoin y los Bitcoin están contados, pues poco a poco el mercado va pegando saltos al alza. Yo creo que estamos ahora, como dije estos últimos días, a punto de corregir un poco, pero no va a corregir mucho. Entonces sería cuestión de estar muy atento. Y yo ya dije, en cuanto vea 99.500 voy a comprar algo, y si cae a 97.000 voy a comprar más, y si cae a 94.000, vamos, ahí voy a comprar lo máximo que pueda, porque no lo veo por debajo de esos niveles ya, incluso igual no lo toca, pero vamos, esa va a ser mi forma de actuar en esos niveles si me pedís la opinión, ¿no? Eh, la línea roja esta, como hemos dicho, en algún momento también se tiene que romper, o sea que también llegaremos a un movimiento en el que nos meteremos en una fase lateral. En esa fase lateral se podrán hacer cosas, porque pegará repuntes, pegará retrocesos, se podrá hacer cosas en esa fase, pero de momento, ya digo, mantenemos la fuerza porque la bolsa sigue subiendo, las noticias siguen siendo positivas y no terminamos de corregir. La vela semanal, por cierto, pues más o menos es neutral en este punto.
ha aguantado por encima de la línea verde, que es un soporte ahora mismo, y por debajo de la resistencia de los 106.133, o sea que está neutral. Y en el gráfico horario, pues ayer, fijaros, es el que más pistas nos da ahora en el corto plazo, claro, porque decíamos en el vídeo de ayer que si no perdía esta zona de los cuerpos de estas velas que habíamos tenido aquí en la zona de los 101.630, si no cerraba una vela horaria por debajo de ese nivel, no habría corrección. Y se apoyó ahí un montón de veces, hubo alguna mecha que se pasó un poquito de esa zona, pero el cierre de la vela horaria fue por encima claramente en todos los casos y provocó ese rebote hacia la zona de 104.300, donde se ha vuelto a encontrar con pequeñas resistencias. Estamos cayendo un poquito estas dos últimas horas, pero el punto clave es ese, los 101.630. Si pierde ese nivel, entonces sí, bajaremos a la zona de los 100.000 o 99.500, como decíamos ayer. Y luego veremos, porque por debajo ya decíamos que si pierde ese nivel significa perder esa línea roja del gráfico diario, y entonces sí que podríamos corregir hacia la zona de los 97.000 para retroceder toda la vela esta que hizo el día 8, pero es un escenario, ya digo, que tiene que ir acompañado pues de caídas de bolsa fuertes, alguna noticia macroeconómica negativa, un dato malo de IPC o de PIB de Estados Unidos que pueda hacer pensar que los tipos de interés no se van a bajar en el corto plazo. Tiene que ir acompañado de algo muy negativo, porque si no, hay una fortaleza ahora tremenda en el mercado y no hay incentivos para vender realmente, ¿no? Ahora mismo, como están las cosas. Voy a dejar esta vela horizontal solamente en el gráfico horario, no quiero que salga en el resto, la que he puesto ahí en 101.630. Ahí, y nos vamos ya con las altcoins. La dominancia de Bitcoin rebotó fuertemente, ya decíamos ayer, antes de que se produjese el rebote, cuando estábamos todavía ahí abajo, decíamos que era muy probable que se recuperase hasta 63,5 y casi lo hizo. Vuelve a caer un poquito en el día de hoy. Bueno, ahora vamos a ver un poco una a una qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, AAVE se comporta bien, una subida del 6%. Bueno, es de los tokens que ya hemos dicho que más o menos cuando el mercado está bien se comporta bien. Vuelve a llegar a la resistencia que tiene en 2.300. Cardano sube un 1,36%. Ya veis que no se comporta tan bien en este caso. Está muy cerca de los mínimos todavía. No ha rebotado mucho en realidad. La moneda de Bitget ha empezado a mejorar, así que ojo, porque ayer subió, hoy sube. Ya dijimos que cuando suben las monedas de los exchange suele ser el último momento de las subidas, ¿no? O sea, suben primero el resto de altcoins y luego suben las monedas de los exchange porque se ha incrementado el volumen en los exchange y eso les viene bien, y suele ser el último movimiento. BNB subiendo un 0,76. Por cierto, ayer dio un airdrop muy interesante, porque dio una rentabilidad altísima comparado con los últimos que habíamos estado teniendo. Vamos a entrar en el airdrop a ver si lo puedo ver. Un segundito. Vamos a ver, no lo tenía preparado, me acabo de acordar. Teníamos aquí un airdrop. Vamos a ir a spot. Esta es la moneda, fijaros, NXPC. Como digo, vamos a ver, hubo un airdrop que es para los que tienen holdeado BNBs. Suelen ser airdrop sorpresa, o sea, no te dicen, si holdeas BNB te vamos a dar esta moneda. No, las tienes holdeadas ahí en ahorros flexibles o ahorros a plazo y de repente, pum, te aparecen las monedas y te dicen, van a empezar a cotizar ya. Y bueno, pues ayer salieron estas, que como veis, pues salieron a una cotización bastante decente y dieron bastantes, con lo cual la rentabilidad fue muy, muy alta en este caso, muy alta. Pues por ejemplo, el que tuviese 10 BNBs, calculo yo que más o menos sacaría $50 vendiendo ayer al precio que estuvo ayer, ¿vale? Así que ya digo, muy interesante en este caso este airdrop de NXPC, que ya digo, son sorpresas, no lo sabes, de repente te aparecen un día las monedas, te avisan de que ha habido un airdrop y ahí lo tienes, ¿no? La rentabilidad que dan las BNB, ¿vale? Seguimos. El gráfico de BNB tampoco tiene mala pinta y si superase los 6.500 podríamos ir
hacia la zona de 6.820. ¿Qué más? Ethereum subiendo un 1,10. Ha corregido ayer y antes de ayer. Ha subido mucho en el corto plazo. Le están volviendo a meter ahí publicidad ahora aprovechando esta subida. Es lo que llama la atención, las subidas. Es lo más efectivo. Gastarte dinero en marketing cuando el mercado va bien. Y bueno, de momento ahí aguanta. No sé, yo creo que ha subido demasiado, que sigue estando... O sea, en estos niveles mínimos, por lo que ocurre en la red, por lo que pasa, sigue siendo caro. Pero como estaba sobrevendido, pues ha rebotado. Y ahora pues está más caro todavía de lo que estaba aquí abajo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues aunque vamos a tener un momento bueno de las altcoins y se mantendrá así, no descartaría que en el futuro, pues dentro de un año, pues esté otra vez en la zona, por debajo de la zona de los 0,019, incluso en 0,016 contra Bitcoin o menos, ¿no? Porque al final va a seguir perdiendo contra Bitcoin inexorablemente. Pero bueno, en el corto plazo ha rebotado, el que haya pillado en los mínimos, bien, ¿no? IOTA sube un 3,20%, pero ya veis que los 2 días anteriores ha caído fuerte, así que tampoco es que sea la gran historia. Solana un 0,77% de subida, pero ya veis que ayer y antes de ayer también cayó bastante, apoyándose más o menos ahí en la zona de soporte ahora mismo. Y por último XRP, que ayer se pegó una buena caída también, otra vez en la zona de los 2.309, en este caso mucho más sobrevalorada que Ethereum. Y aquí, como es un juego de las sillas y siempre faltan sillas, si el dinero de repente en el corto plazo se concentra en Ethereum y hay otras que están muy sobrevaloradas como XRP, pues seguramente XRP lo pasará mal en los próximos meses, comparado con Ethereum, ¿vale? Así que bueno, nada, ha tenido un pequeño repunte en el corto plazo, aprovechando ese momento que han tenido las altcoins con esa pérdida de dominancia de Bitcoin en las últimas jornadas, pero ya veis que no tiene mucho motivo para subir más y que lo más normal es que en el medio y largo plazo caiga. Y bueno, no os quiero decir nada si hay corrección en Bitcoin. Si nosotros estamos esperando, ansiosos, a que haya una corrección en Bitcoin para comprar, pero las altcoins, como haya una corrección importante en Bitcoin, pues se van a pegar una caída importante también, ¿no? Así que, ojito. O sea, después de eso, después de que hubiese una corrección, podrían volver a rebotar, porque ya he dicho en estos últimos vídeos que vamos a tener un par de meses en los que las altcoins sí que van a estar activas y sí que van a dar movimientos lo suficientemente grandes como para que el que quiera estar ahí intentando hacer algo los aproveche, pero vamos, no hay mucho más que comentar. Esto es como cuando las máquinas tragaperras pues llevan mucho tiempo sin dar premio, pues en algún momento dan algún premio, ¿no? Pues igual ahora es el momento en el que puede tener más posibilidades de que te dé un premio, pero sigue siendo una máquina de tragaperras, así que cuidado, porque han dado una pequeña subida, pero hay que tener mucho ojo. Además hay un montón, algunas se comportan un poco mejor, otras un poco peor, y también es muy difícil acertar justo cuál es la que te va a dar el premio, ¿no? Así que ojo. Y nada más, no mucho más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Básicos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal en Bitcoin.
Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día que todo es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día que todo es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin